Todo guatemalteco e incluso muchos extranjeros saben que el nombre de nuestra ciudad capital es el que corresponde al de la República de Guatemala, aunque sabemos que su nombre correcto es la Nueva Guatemala de la Asunción. Sin embargo, con esa manía que tenemos los guatemaltecos de poner sobrenombres o motes a casi todo, son muchos en los departamentos que afirman con toda seriedad que van a la Capirucha, refiriéndose a la capital de Guatemala. ¿A quién se le ocurrió tal cosa? Vaya usted a averiguar lo que seguramente envejecerá antes de que logre la identidad de semejante guasón. El caso es que cuando es fundada la ciudad capital, en pocos años se habían trazado las calles, señalando que en un solar o terreno determinado se construiría un templo o iglesia X. No había pues calles que tuviesen nombre y los barrios por supuesto no existían ni en las páginas amarillas, ya que tampoco las habían inventado en el siglo XVIII. A pesar de ello, se sabe que todas las calles, llegado el siglo XX, tenían un nombre con el cual podía ser identificada por todos los capitalinos. Hay que recordar que el trazo original de nuestra nuestra ciudad capital, tenía apenas 12 calles que iban de la primera a la 12ª y de primera a 18ª, es decir, caminando a paso regular. Nuestra ciudad capital podría ser recorrida como si se tratase de un largo paseo en muy pocas horas. En aquellos primeros años de la ciudad capital, las calles no tenían nombres, al igual que los barrios, porque sencillamente no existían. Bueno amigos, después de haber escuchado la introducción a nuestro programa de Celajes de mi Tierra, en donde don Carlos Arturo Cifuentes Blanco nos cuenta sobre cómo era la capital hace ya muchísimos años en la distancia del tiempo. Desde ya hace algún tiempo atrás, mejor no le digo fechas por temor a equivocarme o darles pistas sobre mi edad. Bueno, eso no es verdad, pero sí, ya desde hace muchos años hemos sido amigos de un señor de edad un poco avanzada, quien siempre que nos escribe es para contarnos cosas de esa Guatemala del ayer, que a muchos se nos olvida, pero que a él, nanay, la tiene muy presente en su mente, a pesar de su ya en los 90s, creo yo que nos mencionaba él, pasadito los 90s. Don Fausto Matute, quien es el nombre, es vecino hoy de una de las muchas colonias que purulan por la salida hacia la costa sur de nuestra bella Guatemala. Él nos hacía llegar un relato, que creo yo es bueno que todos conozcamos por el gran aporte histórico-cultural que tiene para nosotros los patojos. Bueno, yo me incluyo entre los patojos cincuentón, pero me incluyo entre los patojos y que también no lo sabía. Bueno, yo ya peino canas con mis 50 y tantos a cuestas, pero ni modo. Pero aún así, como le decía, me considero patojo. Cincuentón, pero patojo. Yo me tomo en serio eso de la edad, ya que la edad depende de cómo se sienta la persona. Don Fausto Matute nos contaba sobre algunos lugares que, aunque usted no lo crea, son parte de la historia misma de nuestra vida como capitalinos, pero que por razones normales y por la pérdida de la memoria histórica, quedan sin contar y tirados al olvido. Pero antes de continuar, vamos a dar gracias a Dios y a su Santa Madre María, además de agradecer a esta su radio amiga, que nos prestan sus ondas radiales, para llevarles a ustedes estos sus celajes de mi tierra, que se transmiten para todos ustedes desde el mismo corazón de América. Don Fausto Matute creció en uno de los pueblos muy cercanos a nuestra ciudad capital de Guatemala, y a quien a nuestro entender fue declarada villa, recientemente en el 2008. Tierra de campeones y científicos nos pusieron por aquí. No conozco a nadie que sea científico, pero sí muchos campeones. La villa de Mixco, y también es conocida como la tierra del chocolate. Y por supuesto, para los glotones como yo, la tierra de los chicharrones. Ya nos imaginamos ahí la gente o los muchachos que les gustan los chicharrones como a mí. Mixco es un paraíso para los chicharrones. Y patojas bonitas nos apuntaron aquí. Bueno, ya vamos a averiguar quién está haciendo los textos del día de hoy, porque no solo conoce los gustos de los chicharrones, sino también de las patojas.
Bueno amigos, aquí estamos ya de vuelta para seguir hablándoles a ustedes sobre la Guatemala colonial, como hemos dado en llamar al programa del día de hoy, porque nos remonta de verdad a esa Guatemala del ayer, a esa Guatemala de hace ya más de 150 años. Para los que no sepan el significado etimológico de Mixco, según Antonio de Fuentes y Guzmán, quien nos dicen interrogó al indígena Marcos Tawit, el término Mixco proviene de la palabra Mixcocucul, que se traduce como pueblo de loza, loza pintada, dicen. Sin embargo, según Luis Arriola, la palabra Mixco viene del náhuatl Mixcongo, que significa el lugar cubierto de nubes. Pero hoy para nosotros es un bello lugar cubierto aparte de nubes de chicharrones y buen chocolate. Solo hablamos de golosinas aquí nosotros en Celaje de mi tierra. Mixco, nos dicen, está situada entre montañas a escasos kilómetros de la urbe capitalina. Pero aunque el día de hoy se llega en un decir Jesús, antes no era así. No era tan fácil hacerlo, ni salir ni llegar de Mixco, mucho menos el poder salir de esa región rumbo a la región del Atlántico guatemalteco, que es la región que el señor don Fausto Matute nos comenta en esta sumisiva que nos regaló y que consta de muchísimas hojas, pero que aquí se las vamos a resumir porque son bastantes. Don Fausto Matute nos contaba que su abuelito, don Aurelio Matute, fue un inmigrante español quien llegó a Guatemala con muchos otros españoles en busca de fama y fortuna. Mi abuelito Aurelio Matute llegó a Guatemala procedente de la región española de La Rioja y se asentó muy cerca del entonces centro de Mixco, en donde compró un terreno en donde instalar su familia. Yo nací en esa casa, nos decía don Fausto. Mi abuelito nos contaba que para llegar a la ciudad capital desde la hoy villa de Mixco era necesario bajar por la carretera de tierra que está ubicada en lo que hoy se conocen como las piscinas de Panzalic, que bajaban por la parte trasera de la escuela tipo federal de Mixco. Y si usted quería ir para el occidente, había que hacerlo por la región llamada del Manzanillo. La carretera que se conoce actualmente ni se pensaba en construir. Mi abuelito nos contaba que antes, para llegar a la ciudad capital, desde ahí se subía para salir a lo que hoy es la entrada a las colonias Belén y San Ignacio. Desde ahí se encaminaba por las calles Real de Cotió para caer a la hoy calzada San Juan. La calzada Roosevelt, ni siquiera alguien había pensado en que algún día existiría dicha calzada, ya que la única calle que salía de la estación del Guarda o Cantón La Paz era la ruta a San Juan Zacatepeques o la calle Real de Mixco. Para los que no conocen esa región, esa calle se junta exactamente donde ahora pasa el puente periférico de la calzada San Juan, cerca de Megacentro o algo así nos dijeron por ahí, o Pericentro, creo que es el nombre del local comercial que se encuentra por allí. Bueno amigos, aquí estamos ya de vuelta para hablar de la Guatemala colonial. Según don Fausto Matute nos decía, no habían las carreteras que hoy existen. Estas llegaron mucho después. No se sabe si para mejorar o para empeorar, porque ahora son un verdadero dolor de cabeza traficar o andar por dichas calles. Mi abuelito llegó a Guatemala a finales de 1870 y él contaba que por razones de familia a veces tenía que hacer el viaje desde la villa de Mixco hacia la región de la costa atlántica de Guatemala. No nos platicó si él viajaba a Europa, pero eso es lo que él nos puso aquí en su misiva. Él nos contaba que cuando le tocaba hacer el dichoso viaje, para llegar a la costa atlántica se llevaban casi 2 semanas de carretera. Por supuesto que a caballo o a mula, decía él. Llegar a la capital, no decía, era de por sí una travesía. Había que pasar por la actual zona 2, lo cual constituía el potrero de Corona para luego bajar por las calles del barranco hacia el río de las Vacas, en donde por obligación había que encomendarse a la Virgen de la Cueva, aunque ésta ya no estuviese allí, pero era pura religiosidad que todo buen español debía de hacer. Dicho sector era el paso obligado de los viajeros que iban a Europa en la época colonial, siendo que en el río de las Vacas estaba el puente de la Barreda, que según nos decía mi abuelito tenía varios cientos de años, y que todo mundo tenía que atravesar para salir al otro lado de lo que hoy es la zona 18. De lo contrario no se podía hacer.
siendo que ese era el único camino que desde la capital de Guatemala lo llevaría uno al Golfo Dulce, el actual lago de Izabal. O simplemente, si usted quería hacerlo por otro lado, pues mojarse las patas, nos apuntaron por aquí. Bueno, vamos a averiguar, ahora sí de verdad vamos a averiguar quién nos está haciendo los textos. Un dato curioso que don Fausto Matute nos mencionaba era el paso obligado para rezar a la Virgen de la Cueva, del cual les estaremos hablando después de la pausa musical. Hay muchas cosas que nosotros los guatemaltecos o capitalinos no conocemos de esa Guatemala del ayer, esa Guatemala que ya se fue, la Guatemala colonial, pero que aquí se las damos a ustedes en este su programa cultural guatemalteco de Celajes de mi tierra. Don Fausto Matute, gran amigo nuestro e hijo de españoles, nos contaba sobre las cuevas de la Virgen que según él se ubicaban en lo que hoy es el barranco en donde pasa el río de las Vacas. No sabía que el apellido Matute fuera español, pero en fin, aquí aprende uno aparte de historia, aprende también sobre los apellidos, lo cual nos dice nos ubica exactamente debajo del hoy Puente Belice y del Puente de las Vacas, que según la historia de nuestra Guatemala fueron construidos en el año de 1959 el Puente Belice y en 1908 el Puente Ferroviario de las Vacas. Don Fausto Matute, nieto de don Aurelio Matute, nos cuenta de un viaje desde la villa de Mixco para el lago de Izabal. Narración que la ubicamos en los tiempos de la colonia que creemos nosotros por allá de los años finales de los años de 1800. En dicho relato nos habla de las cuevas de la Virgen que según su narración se encontraban en las faldas del barranco que hoy conocemos como de las Vacas, muy cerca del paso de los puentes de Belice y del puente ferroviario de las Vacas, como les mencionábamos. Nos contaba que dichas cuevas eran un lugar de oración para pedirle a la Virgen su protección para dicho viaje, y que de igual manera se hacía al regresar del viaje desde la costa atlántica de Guatemala. En una de dichas cuevas, según nos lo contaran, servía de casa al ermitaño Juan Cors, quien trajera la imagen de la Virgen del Carmen, desde el templo de las Carmelitas en la ciudad de Ávila, en España. Don Juan Cors a su llegada a Guatemala no tenía un lugar para vivir, por lo que existiendo dichas cuevas hizo de ellas su morada o vivienda, y que en una de ellas él había ubicado a la Virgen de las Monjas Carmelitas que le habían entregado en España, por lo que dicha imagen estaba siempre en exposición en una de las cuevas, y esta se podía ver desde el camino que bajaba a dicho río de las Vacas, cuando se venía desde el Atlántico para la capital. Bueno, entonces vamos a escuchar otra melodía más y luego le seguimos platicando sobre dichas cuevas. Nuestra Guatemala colonial. Debe haber sido hermoso vivir en esas épocas, definitivamente. De seguro habían ladrones igual que ahora, pero a mí me gusta mucho cuando miro algunas ruinas de esa época, o fotos, que existen muchas de esa época colonial de nuestra querida tierra Guatemala. Años más tarde, los vecinos le pidieron a don Juan Cors que mudara a la pequeña imagen de la Virgen del Carmen para que se le construyera una capilla, que es exactamente donde hoy se encuentra el Cerrito del Carmen. O sea, si ustedes van a Guatemala y visitan el Cerrito del Carmen, la pequeña imagen de la Virgen que ahí se encuentra, durante algún tiempo, años quizás, estuvo en una de las cuevas que daban en ese entonces al barranco de las Vacas, muy cerca o por debajo de lo que hoy se encuentra el puente Belice, según tenemos entendido. Las cuevas que una vez sirvieron de templo y vivienda a la Virgen del Cerrito del Carmen, aún hoy día se pueden apreciar en el mismo lugar que la historia nos la cuenta. En este caso la historia es don Fausto Matute, quien nos enviara estos apuntes de su abuelito, y que según sabemos está muy cerca del puente de la Barreda, que es el mismo puente que desde ya más de 300 años está en funcionamiento. Así que si usted alguna vez se anima a viajar a Guatemala, puede preguntar cómo llegar a dichas cuevas y visitarlas. No sabemos con exactitud, como le decíamos, su ubicación o si estas pueden ser vistas
Pero para nosotros el conocer estos datos es de gran importancia, porque nos lleva a recordar esos bellos lugares de nuestra querida tierra Guatemala, y en especial de la nueva Guatemala de la Asunción, que es la capital de Guatemala. La Guatemala colonial, al igual que yo, dejamos allá lejos en la distancia. Les suplicamos rezar el Santísimo Rosario. Los textos son una colaboración de don Fausto Matute y de don Juan de María Escobar de la Moncarda. Hablándoles como siempre, esto es su amigo César Augusto Escobar Coaglio. Para terminar será la marimba Niña Sanpedrana que nos regala esta bonita melodía. San Pedro Zacatepeques.